Empiezo a grabar. Bien. Ahora sí, buenos días. Creo nos vamos a conectar, nada más nosotros. Bien, su examen ya se va a activar el día de mañana, ¿sale? Es importante también, su examen vale un 30%. Su examen dura 1 hora, son entre 20 y 30 preguntas y pues es de opción múltiple. Desde mi punto de vista, está sencillo, ¿sale? Pero lleva su metodología, obviamente. Yo les aconsejo que le den un repaso a los archivos, por lo menos para que sepan dónde está la información y que les vaya bien, ¿no? En cuanto a su trabajo de investigación, chavos, vale un 20%, que no se les olvide, ¿sí? Que no se les olvide, muy importante para complementar su calificación, puesto que si no lo suben, pues se basaría abajo en un 80. Y yo creo que lo más importante, junto con el examen de trabajo de investigación, es que traten de subir todas sus evidencias. Mientras tú las subas, mientras tú trabajes, tu evidencia lleva una calificación, si te has fijado, del 70 al 100. Eh, Dependiendo cuántas evidencias subas, va a ser un promedio. No recuerdo, creo que son 11 o 12 evidencias de la unidad, lo que significa que el otro 50% de tu examen va a ser el promedio de esas 12 evidencias, ¿sí? Si te falta una evidencia, pues obviamente tu promedio va a ser más bajo, porque vas a tener un 0. Entonces, si por ejemplo ibas a sacar un 45 o un 47 en cuanto al porcentaje del total de las evidencias, en cuanto al porcentaje de tu calificación final, y no subes una, ese 0 afecta muchísimo en tu calificación. Y ahí por ese 0 vas a terminar sacando un 30%, 33%. Entonces, si te faltan 2 evidencias, pues es lo mismo, ¿no? Tu promedio va a disminuir drásticamente, por lo que yo les sugiero que trates de en vez de alguien más se conectó, no. Trates de subir todas tus evidencias. Lo generalizo, chavos, porque pues esta clase la estoy grabando y yo imagino que sus compañeros se van a meter. A los que se conectaron el día de la vez pasada, les voy a regalar una décima. Y si ustedes se conectaron también hoy, ¿se conectaron la vez pasada, Mayra? Sí, sí me conecté la vez pasada. Ok. Tú, Tadeo, también, ¿verdad? Digo, Álvaro, perdón, también, ¿verdad? Sí, profe. Ok. A ustedes les voy a regalar, a los que se conectaron 2 veces, les voy a regalar 3 décimas, ¿sale? En su calificación final. Por ejemplo, si andan sacando un 88 y las 3 décimas, pues ya les subo a 91, ¿sí? Es bueno que se conecten. Bien. Esta clase, a mí me gusta mucho la economía. Ahorita vamos a empezar a explicar. Les compartí pantalla ya para empezar a explicar. Cualquier duda que tengan, chavos, sobre el examen, sobre el trabajo de investigación, háganmela saber. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Su trabajo de investigación lo abrí hasta el jueves, ¿sale? Para que no se presionen, para que todo el día de hoy pues le pongan ganas a terminar sus evidencias, subirlas. Mañana ya se empiezan a centrar en el examen. Igual y el miércoles lo pueden hacer. Pueden ustedes meterse cualquier día de la semana, ¿sale? El examen va a estar abierto hasta el día viernes a las 3 de la tarde, como si salieran de la España, de las clases presenciales. A mí me piden calificaciones el viernes en la tarde y voy a estarlas subiendo a la plataforma el viernes en la tarde. Entonces, para que ustedes vayan planeando. El trabajo de investigación, sus actividades, sus evidencias se cierran hoy, antes de la medianoche. ¿Vale? Ya mañana voy a empezarlas a revisar y voy a empezar a hacer el vaciado correspondiente en cuanto al porcentaje. Su examen se cierra el viernes a las 3. Puedes entrar el viernes, puedes entrar el jueves, el día que tú quieras. Y tu trabajo de investigación se cierra el jueves a las 11:50, creo, 11:55 de la noche. ¿Sale? Bien. Dicho esto, chavos, ¿hay alguna duda? De mi parte, no. No, ok.
Álvaro. No, tampoco, profe. De mi parte tampoco. Vamos a echarle, pues. Miren, para seguir comprendiendo esto que es la economía, que tiene que ver, si tú te fijas, con tu carrera, porque ustedes van a crear una unidad empresarial llamada hotel, un hotel, ¿no? O un motel, dependiendo del capital, dependiendo de tu proyecto, para eso estás estudiando. Y si no es en los próximos años, yo te aseguro que en 10, 15 años vas a poner ese sueño, ese énfasis, ya sea aquí en Durango o fuera de él, ¿no? Estamos viendo en lo personal, yo estoy viendo un crecimiento importantísimo, por ejemplo, en Mazatlán, Sinaloa, y mucha gente de mí se acuerda, está planeando irse a vivir para allá. El crecimiento económico en los últimos años es increíble. La inversión en cuanto a la obra, en cuanto a la renovación de los hoteles, hablando un poquito de su carrera, es increíble. Y con la llegada, por ejemplo, de proyectos como el equipo de fútbol que se pasa de Morelia a Mazatlán, pues le va a dar un plus, ¿no? Entonces está llegando muchísimo, muchísimo dinero a Mazatlán y obviamente pues su economía se potencializa principalmente en la infraestructura hotelera. Es un ejemplo de un lugar a donde ustedes pueden ir a aprender muchas cosas, a ejercer su carrera y lo más importante, pues en un futuro poner algún hotel, ¿no? Ojo, chavos, hablando un poquito de su carrera antes de empezar. Por ejemplo, aquí hay licenciatura en aduanas. A mí me ha tocado platicar con alumnos que terminan como licenciados en aduanas y terminan su carrera, pasan unos años, me los topo, está trabajando en otra cosa, en gobierno, en otros lados, y me dicen, no, profe, la regué estudiando licenciatura en aduanas. ¿Por qué? Pues porque no, aquí no hay trabajo y la verdad nunca he ejercido mi carrera. Ah, bueno, ahí yo les digo a ellos, es tu responsabilidad, ¿sí? Porque eso se planea en el transcurso de tu carrera. Primero, estar decidido que te guste esa carrera y después, oye, pues si no hay trabajo aquí en Durango, que en Durango económicamente hablando, chavos, pues como ustedes saben, si han ido a Querétaro, a Nuevo León, a Guadalajara, a ciudades industrializadas, pues no hay mucho trabajo y trabajo bien pagado, ¿no? Aquí, pero así es la economía de Durango, no tiene la culpa el gobierno, no tiene la culpa, así es la economía de Durango. Somos un estado, como yo les había dicho, que depende mucho del gobierno. Entonces, entre tus planes, yo creo que debería de ser irte fuera de aquí, ¿no? Por eso también les digo esto a ustedes, que su carrera yo creo que esté enfocada en este tipo de giros, para que lo planeen, para que lo visualicen, para que hagan realmente su planeación, porque si ustedes no planean y lo más importante, no ejecutan sus planes, sus ideas, sus objetivos, se van a quedar en el mismo lugar, chavos, durante mucho tiempo, muchos de ustedes frustrados o estancados, ojalá no sea el caso, pero se los digo porque yo lo he visto con mis alumnos egresados y conmigo también, que no sabemos cómo hacerle, ¿no? Muchas de las veces no sabemos lo de nuestra carrera, qué nos vamos a dedicar, y es un consejo que yo les doy. Ir planeando tu vida a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo y a corto plazo también, aprendiendo un idioma extra, si no es que ya lo sabes, porque en los hoteles es indispensable que sepas inglés. Bueno, ahora sí, metiéndonos a la clase de hoy. El objeto, fíjense, todo esto de la economía. Les voy a leer el objeto de la economía que va de la mano con las próximas explicaciones y luego se los voy a explicar. Dice, el objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros, México, el país México, somos un país rico en recursos. Todo lo que tú consumes, ya hablamos un poco la clase pasada, que todo lo que, cuando tú tienes una necesidad, buscas satisfacerla y vas y consumes ese producto, ¿no? Y de acuerdo a tu poder adquisitivo, va aumentando. Por ejemplo, si tienes la necesidad, a ver, déjenme si alguien quiere entrar, ¿no? Si tienes la necesidad de un celular y tu poder adquisitivo es mucho por tus ahorros o porque trabajas, pues te compras un celular caro, ¿no? Y si es poco porque tus papás te dan dinero y te mantienen todavía y tienes poco ahorrado, pues es
te amoldas a ese presupuesto. Eso ya quedó claro. Pero la mayoría de los países, chavos, no tienen los recursos naturales con los que se hacen todos los productos y las actividades principales también con las que se lleva a cabo todo esto. Por ejemplo, hay países que no tienen muchas tierras agrícolas, hay países que no tienen petróleo, hay países escasos en cuanto a bosques y con esto pues no pueden fabricar todo lo que tú ves y consumes que tiene madera. Hay países que no tienen minas, que no tienen montañas por su tamaño, por su ubicación. Por ejemplo, China es un país pues que es una islita, es una isla y está carente de muchísimos recursos. Luego vamos a ver en la unidad 2 el caso de China expresamente cómo se ha potencializado económicamente. Pero lo que voy es que para que todo esto se pueda dar, para que los productos puedan crearse, se necesita la materia prima. La materia prima de primera extracción viene de las minas, viene de la tierra, viene de todo lo que está en la naturaleza. Después de esto pasa por una serie de aleaciones de producción, procesos de producción diferentes para poder convertirse en el producto que tú estás consumiendo ahorita, ¿no? Llámese vasos, llámese vidrios con las ventanas, lo que sea. Tu librero, tu computadora, también es una serie de aleaciones. Si tú alguna vez te preguntaste para qué te enseñaban química, pues es para que entiendas un poquito todo eso, de dónde viene cada uno de los elementos que vienen ahí. Bueno, entonces, México somos un país rico en lo que viene siendo los recursos. Se les llama commodities en economía. En México hay muchos commodities, se extraen minerales, de todo tipo de minerales, que luego se reparten al mundo, los exportamos. Se extrae también petróleo, que también la exportamos a otros países, inclusive se vende como gasolina, pero la mayoría de las veces se manda el petróleo, se extrae también muchísima madera porque somos un país muy rico que tiene muchas montañas y se extrae mucha madera. Fíjense, por ejemplo, hace 3, 4 años vi un caso de la madera que en aquel entonces, en el 2015, estábamos consumiendo madera de Chile nosotros, los mexicanos. O sea, consumíamos madera de Chile. Chile nos la mandaba a nosotros, el país chileno, y la consumíamos. Y nuestra madera que nosotros producíamos en un 70% se iba a Estados Unidos, la mayoría de ella. ¿Por qué? Porque nuestra madera era de mayor calidad y se vendía mejor. Y la madera de los chilenos era de menor calidad y aquí pues el poder de compra era menos. Es un caso para que tú te des una idea de cómo funciona la economía. Entonces, la economía, su base fundamental también son las exportaciones y las importaciones. Lo que le falta a un país se lo manda a otro país, pero a consecuencia de que el otro país también le ofrezca algo, ¿no? Por eso los tratados de libre comercio, que yo creo que tú los has escuchado, que es este libre flujo de mercancías. Por ejemplo, nosotros dependemos un 70% de lo que entra al territorio viene de Estados Unidos y un 60% de lo que nosotros exportamos o vendemos a todo el mundo es a Estados Unidos. Bien, entonces, dice, en otras palabras, analiza las tesis. Dice aquí, una definición más amplia es la ciencia social que estudia los procesos de producción, comercialización, distribución, consumo de bienes y servicios escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de las familias, las empresas y los gobiernos. Pone 3 unidades empresariales, las familias, las empresas y los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos, chavos? Aquí abajo dice que uno de los hechos que marca la evolución de la economía y el estudio de la economía es el gasto público, ¿sí? La influencia del gasto público, los impuestos. Parte de comprender también cómo funciona la economía es cómo funciona el gobierno. Hay 3 tipos de gobierno, chavos, aquí en México. El gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Por ejemplo, en Durango, pues tenemos un presidente municipal, apellidado Salud, del PAN. Hablar de economía, chavos, es hablar también de política, sin meternos en controversias y hablar de empresas, ¿no?
Son dos de los ejes que tiene la economía, creo yo, en su esencia. El gobierno estatal, que es Aispuro, el gobernador es Aispuro, que es del partido del PAN, y el gobierno federal, que es Andrés Manuel López Obrador, que es del gobierno del partido, perdón, de Morena. Bueno, entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Qué es el gasto público? Es todo lo que se recauda, principalmente por impuestos. Si tú no lo sabes, después de que tú termines tu carrera, que empieces a trabajar, vas a estar obligado a reportar el 30% de lo que tú ganas. El ISR, el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que todo mexicano, por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos que pagar y de trabajar. Es el 30% de tu sueldo. Digamos que son 30 pesos de cada 100 pesos que tú vas a ganar. Eso se lo va a llevar el gobierno. Y es obligatorio. Ahorita en los tiempos actuales Hacienda viene muy fuerte. Hace 5 años, 6 años todavía había mucha gente que empezaba a trabajar, que tenía 25, 30 años, 35 años y que estaba ganando algo y no reportaba el ISR. En la actualidad no. En la actualidad, cuando tú quieres un trabajo, una de las cosas que te piden es tu RFC. Y al momento de que tú ingreses tu RFC, y si no lo tienes, tu RFC, pues vas a Hacienda, lo tramitas, no sé si lo han visto, es sus apellidos, su nombre, las últimas letras de tus apellidos, las últimas letras de tu nombre, con la fecha de nacimiento y 3 números que es como clave, y ese va a ser tu RFC y tu clave, digamos, con el que vas a estar pagando tus impuestos toda tu vida. Y bueno, a lo que voy es que esto, al igual que los impuestos hacia las empresas, otro tipo de impuestos que se van pagando por diversas actividades extras que vas realizando tú, dependiendo de lo que te dediques, lo va juntando el gobierno. Y después el gobierno ya, todo ese dinero, tiene la obligación de hacer cosas para el desarrollo de los mexicanos, para el desarrollo social. Tiene la obligación, por ejemplo, de hacer hospitales, tiene la obligación de hacer escuelas, no solo el gobierno federal, el gobierno federal le baja el dinero al gobierno estatal y el gobierno estatal, de acuerdo a la demografía, a la cantidad de los habitantes que hay en cada municipio y a las necesidades de cada municipio, les baja el dinero. Entonces, los gobiernos municipales también, por ejemplo, de Guadalupe Victoria, de Canatlán, de cualquier municipio que yo creo tú conoces algún municipio aquí en Durango, tiene la obligación de hacer escuelas, de hacer hospitales, de hacer en cuanto al desarrollo social también hacer casas, hacer caminos, ¿sí? Pavimentar, tiene la obligación de desarrollo social, hablando también en cuanto a, a la policía, se me fue, a la seguridad pública, de proveerlos, de capacitarlos. Entonces, el desarrollo social, para que explicarlo así ampliamente, pues son todas las dependencias que existen, tanto municipalmente como estatalmente, como a nivel nacional, todas las secretarías, ¿no? De Economía, de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, que luego crean programas, por ejemplo, y luego licitan. Oye, estamos haciendo un hospital, pues a ver, vamos a licitar cuántas computadoras. Y ahí empieza toda la compra de productos. Esto se refiere al gasto público, ¿sale? Porque es un término que tú vas a estar escuchando mucho en las próximas clases y en toda tu vida, porque todos esos términos que estamos viendo, tú los vas a ver en toda tu vida. Bien, entonces, pasando un poquito acá abajo para irle avanzando, dice, las familias es el principal, factor, es la principal unidad empresarial, digámoslo así. ¿Por qué? Porque las familias desempeñan un doble papel en economía. Dice, por un lado, son las unidades elementales de consumo, demandan bienes y servicios. O sea, tú vives con tu papá, con tu mamá. La próxima clase vamos a ver las clases socioeconómicas, el total de ingresos. Te doy un preámbulo. Las clases altas es todas las personas, todas las familias que viven abajo de un techo
y que contribuyen a pagar luz, a pagar agua, por ejemplo, si en tu familia tu papá y tu mamá trabajan, pues se junta su sueldo. Si tú también trabajas, se junta tu sueldo siempre y cuando tú le des a tu mamá y a tu papá para pagar la luz, el agua y para que compren la comida, ¿no? Las familias socioeconómicamente altas o la high sociality o la alta sociedad, como se le dice comúnmente en la sociedad, las familias ricas son aquellas que ganan más de 80,000 pesos al mes. Las familias con un estatus socioeconómico medio alto, con un poder adquisitivo medio alto, son aquellas que ganan entre 33,000 y 80,000 pesos al mes. La familia de clase media son aquellos que ganan entre más o menos, es un aproximado, ahorita lo que me acuerdo, entre 13,000, 12,500 pesos a 33,000 pesos. La clase media, ¿sí? Al mes. Fíjense que se juntan sus sueldos de los que aportan al gasto dentro de la familia. Y las familias con un poder adquisitivo medio bajo son aquellas que ganan entre 7,000 pesos y 13,000 pesos al mes. Y luego vienen las familias económicamente o de una clase media baja, no, perdón, de una clase baja. Son aquellas que ganan entre 4,000, 3,500 pesos al mes a 7,000 pesos al mes. Y luego viene una clase que se llama pobreza extrema. Las cifras cambian de acuerdo a cada presidente. Yo estoy hablando la última vez que se actualizó, creo que ya se acaba de actualizar con López Obrador, pero esto que le estoy diciendo es de Enrique Peña Nieto. Pero luego lo vamos a ver. ¿Qué importancia tiene para tu negocio, para tu empresa, en caso de que tú tengas alguna empresa, aunque no sea un hotel? Ya hablamos que en algún momento de tu vida tú vas a construir tu modelo económico y parte de esa construcción de tu modelo económico puedes ser licenciado en hotelería, pero te puedes dedicar a hacer casas, ¿no? O puedes tener un restaurante, o sea, no hay ningún problema. El objetivo de crear tu modelo económico es obtener recurso económico para que vivas bien. Entonces, parte de eso es comprender a qué mercado vamos dirigidos socioeconómicamente hablando, ¿sí? No vas por ejemplo, si voy a poner un autolavado, no voy a poner un autolavado muy nice, muy padre, con una infraestructura muy padre como los autolavados, como el que esté, por ejemplo, en Lomas, no recuerdo el nombre, o el que está ahí enfrente del Memo's Gym, por el Boulevard Francisco Villa, autolavados donde te cobran 100 pesos, 150 pesos lavarte el carro, pues no lo voy a ir y lo voy a poner a una zona, a una colonia en donde la mayoría de las familias ganan económicamente menos de 10,000 pesos al mes, ¿verdad? Su poder adquisitivo, socioeconómicamente hablando, pues son clase media baja, entonces no voy a ir a ponerlo ahí porque pues no se me va a vender. Parte de comprender estos niveles socioeconómicos basados en la familia, en el consumo, en la demanda de bienes y servicios, es entender que también se marca por los bienes que tú tienes, ¿sí? O sea, una familia con un poder adquisitivo, socioeconómicamente hablando, alto, o sea, una familia económicamente de clase alta, no va a tener una casita de interés social, la verdad. Va a tener una casa probablemente en un residencial, ¿sí? Y el lado contrario, una familia con un estatus social, una clase económica medio-baja, su poder adquisitivo disminuye. Y todo esto que te estoy diciendo yo es parte de la economía, ¿sí? Es comprender y entender el poder adquisitivo de las personas para poner una empresa, para que funcione esa empresa. Es parte del estudio de mercado que te deben enseñar o te van a enseñar en mercadotecnia. Bueno, entonces, dice, por otro lado, son ofertantes de los factores productivos, el trabajo, la tierra y el capital, y las habilidades empresariales meten aquí también. Bueno, su archivo 1.4 dice, chavos, que hay 3 factores productivos.
Aquí, en lo que acabamos de leer, le agregan uno que son las habilidades empresariales. Eso se agregó en los últimos años, pero normalmente existen 3 factores productivos. Tú lo estás viendo. El primero es la tierra. Dice, es lo que los humanos encontramos en la naturaleza. Todo lo que se extrae, lo que yo te platiqué ahorita, los commodities, ¿no?, que se extraen, que nosotros, México, somos un país rico en esto y el día que lo explotemos, vamos a ser una potencia mundial. Ya estamos en el G20, estamos dentro de las 20 economías más estables de todo el mundo, en el G20, pero no estamos en el G8, ¿verdad? En el G8 está pues Francia, Alemania, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, por ahí ya está metiendo a China. Bueno. Bien, otro factor es el trabajo. Dice que el trabajo pues es todo lo que viene siendo el esfuerzo humano que se hace. Es el factor humano prácticamente. Para que una empresa pueda funcionar se necesita el factor humano y se ve remunerado el trabajo de 2 formas. Dice aquí el salario y el beneficio, ¿sí? Entonces, dice que las economías avanzadas, el progreso técnico, especialmente la automatización, ha provocado una evolución constante en las condiciones de trabajo. El trabajo va cambiando, ¿no? Si tú no has tenido la oportunidad de ir a un parque industrial, yo te aconsejo que vayas, que te metas de lleno para que veas cómo los robots hacen todo. Y bueno, al final de cuentas, todo recae en cuánto gana el empleado. Y por último, el capital. Que el capital, chavos, es todo lo que se utiliza para poder llevar a cabo la empresa. Por ejemplo, si tienes una tortillería, tu capital es la infraestructura de la tortillería, digamos el local, si es tuyo o si lo rentas también, porque tienes que pagar una cantidad, es todo lo que contiene el local, las instalaciones eléctricas, es la maquinaria, si tienes mesas, eso también es el capital. Si tienes sillas, eso también es el capital. Es todo lo que se utiliza para que tú lleves a cabo tu actividad empresarial, ¿sí? Por ejemplo, también son tierras, si estamos hablando de una empresa de mediano tamaño o de gran tamaño que ya tiene sucursales, pues esas sucursales también es el capital, el equipo de reparto, el equipo de distribución, todo, el almacén, todo eso es el capital, ¿vale? Bien, ya vamos a terminar la clase. Por último viene su archivo que se llama Problemas Fundamentales de la Economía, que aquí entra lo que se maneja en la actualidad y el estudio de los últimos 70, 60 años, que es cuánto producir. Ahorita, por ejemplo, estamos en una situación en la que yo en lo personal, pues la verdad es que sí me saca de onda, nunca pensé llegar a vivir una problemática como una pandemia mundial que detuviera la producción en general de las cosas, porque lo estamos viendo en las tiendas, bueno, aquí igual y no, bueno, en algunos productos sí, ¿no? Como por ejemplo, yo me quedo sorprendido por la gente que le gusta la cerveza y que está como loca porque no hay cerveza. Todo esto fue porque parte de los problemas de la pandemia que estamos viviendo, pues es que las empresas se están deteniendo. Ahora, nosotros no lo estamos resintiendo, pero métete a ver noticias de países sudamericanos o de países europeos o de países africanos, ¿no? Y pues si antes batallaban para que les llegara ese producto, pues ahora batallan el doble para que les llegue ese producto. Y hablando de necesidades básicas, ¿eh? No hablando de cosas como la cerveza, pues no, hablando de comida, de que la actividad de la agricultura y la ganadería se detuvo prácticamente. Entonces, dice aquí que toda sociedad, desde un punto capitalista, se enfrenta de un modo u otro con 3 problemas económicos fundamentales relacionados entre sí. ¿Qué bienes se van a producir y en qué cantidades? ¿Sí? Por ejemplo, 2 minutos. Yo creo que nos vamos a quedar aquí y luego avanzamos a los otros temas. La próxima semana ya nos vamos a meter a
el flujo circular, la oferta y la demanda, y los modos de producción ya la próxima semana. Quiero cerrar la clase, chavos, preguntándoles, a ver, Mayra, ¿qué aprendiste? O tu conclusión de todo lo que acabo de platicar. Puedes poner como ejemplo a Durango, a México, puedes poner como ejemplo países, lo que tú quieras, Mayra. ¿Qué aprendiste? Bueno, principalmente pues a lo que se está viendo en todas las presentaciones que puso, pues es en parte a qué se basa la economía, ¿verdad? Bueno, pues un ejemplo en sí de un estado o país, pues no, pero sí es muy cierto eso que dice usted, que ahorita la economía pues está afectando mucho, ¿no? Que tal vez nosotros no lo estamos sintiendo, pero sí se va a sentir, o sea, va a llegar el momento en que diga, o sea, empecemos como a valorar las cosas, ¿sí me entiende? Sí, claro, claro. Porque, bueno, a lo mejor apenas vamos empezando, ¿no? Pero puede ser que ya después de un cierto tiempo se llegue el momento en que nos demos cuenta cuánto es lo que se está perdiendo, ¿no? Todo lo que se necesita y así. Pero pues en Yes. sí no sabría darle un ejemplo porque no, bueno, no estoy así como metida o no me baso en cosas de ver la economía como a Todavía, fondo. Sí, todavía. todavía no. Sí, sí, Ujú. sí. Conforme vayan ustedes avanzando en su vida, van a tener la necesidad de, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y más cuando se metan de lleno a su actividad empresarial, ¿no? Ya sea como empleados o como dueños de una empresa. Pero tienes razón, yo concuerdo contigo, Mayra. Estamos viviendo, y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a resentir esas necesidades, igual no ahorita, pero espérense a julio, agosto, si sigue esto, pues van a encarecer más productos y ahí vamos a decir, bueno, lo necesitamos y vamos a estar pagando más por esos productos, ¿no? Ojalá y no llegue a eso, ¿verdad? Pero Sí, bueno. Muy bien, no, Mayra. pues ojalá que no. Muy bien, Mayra. Así sea. Álvaro, ¿me escuchas, Álvaro? Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Tú qué piensas, Álvaro? Eh, pues también concuerdo con la respuesta que pues actualmente estamos viviendo, pues ahora sí que lo que es eh, ahora sí que no hay una producción económica, o sea, sí afecta en todo, o sea, porque muchos países que principalmente, o sea, se ven, o sea, con la necesidad de que la economía, o sea, sea reactivada, o sea, vuelva a producir bienes y servicios, ahora sí que haya, ahora sí, actividad humana. Por ejemplo, Estados Unidos está viviendo ahora sí que, bueno, es a nivel mundial lo que es el COVID. Entonces, Estados Unidos, el momento de lo que es estar o sea, que no haya actividad, o sea, ellos tienen como mucha la necesidad de que, pues, otros países estén trabajando para ahora sí que, para sus bienes, o sea, para lo que es el trabajo, o sea, si haya, ahora sí que siga estando, bueno, haya más actividad, por el hecho de que no quieren que su economía baje o haya problemas, ahora sí, principalmente los problemas económicos. Entonces, como siendo eh, parte, pues, un país capitalista, pues es lo que se ve en ellos la necesidad de no, que no les importa, pues, que la gente, aunque tenga COVID, a ellos les importa más la economía que la salud principalmente de los trabajadores. Exacto, exacto. Concuerdo contigo. Una cosa, chavos, antes de terminar, ya se va a acabar el tiempo. Lo que tú digas está bien, ¿sale? Lo único exacto que hay en la vida, acuérdense de esto, es las matemáticas y la física. 2 y 2 son 4, siempre va a ser así, materias exactas. Pero todo lo demás cambia, gracias a Dios, a toda esa gente que tiene un pensamiento diferente y que va aprendiendo y que su opinión es diferente, pues se van creando cosas, ¿no? Como Netflix, como Uber, cosas diferentes, ¿no? Entonces lo que tú digas está bien. Yo aprendo mucho de ti. Bueno, se terminó la clase, chavos. Nos escuchamos el próximo lunes. Échenle ganas a su examen. Les agradezco que se hayan conectado. Yo llego a ver a algunos alumnos como colegas, ¿sí? Cuando tu papá te voltea a ver a ti como una persona profesionista, es cuando deja de exigirte y es cuando ya te ve como un adulto y eso se siente muy chido, ¿no?
porque ya no te trata como niño. Y así yo, en este caso, bueno, los felicito a ustedes dos porque se hayan conectado. Y que tengan bonito día, chavos. Échenle ganas a sus actividades, suban todo y que estén bien. Gracias. Nuevamente, profe, gracias a usted. Adiós. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, Mayra. Bye.